Bien, arrancamos con esta clase de distribución de probabilidades. La primera que vamos a ver es la distribución binomial. Ustedes ya han visto algo en la teoría, pero es un experimento. A ver, ¿cómo se define el experimento binomial? Como ven ahí, es un experimento que consta de una cantidad n de ensayos, y en cada ensayo hay dos posibles resultados, a uno que llamamos normalmente éxito y al otro fracaso. Vamos a denotar la probabilidad de éxito con la letra P y la probabilidad de fracaso con la letra Q, que es lo mismo que 1 menos P, ¿verdad? El complemento de P. Y bueno, es importante aclarar que aquí cada uno de estos ensayos es independiente, es decir, que el resultado de cualquiera de ellos no influye en el resultado de cualquiera de otro de esos ensayos. Vamos a utilizar esta fórmula que ven aquí. Ahí les voy a pasar la consigna con la que vamos a trabajar, pero fíjense que están presentes todos los elementos que comentábamos. N es la cantidad de ensayos, P es la probabilidad de éxito, Q la probabilidad de fracaso y X, bueno, vendría a ser la cantidad de éxitos, ¿no? Que esperamos. Bueno, ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que resulte un poco más claro. En definitiva, con lo que vamos a trabajar es con la actividad 2, ¿sí? Vamos al planteo. Coca-Cola lanzó en el año 2003 Nativa, especialmente para el mercado argentino, una bebida con gusto a yerba mate que no tuvo mucho éxito. Yo me la acuerdo todavía, no les sabría decir si era bueno o no, pero sí me acuerdo de la bebida, de la propaganda. Se sabe que un 40% de la población en Santiago del Estero la llegó a probar. En una reunión de 6 amigos de la misma edad, uno de ellos las recordaba con nostalgia. Calcule la probabilidad de que de entre los otros 5 amigos, los 5 la hayan probado, ninguno la haya probado, la mayoría la haya probado, o al menos uno la haya probado. Bueno, aquí me gustaría que nosotros hagamos un pequeño repaso de estos elementos que tienen que estar presentes en la distribución binomial. Y bueno, como saben, lo que vamos a averiguar o lo que vamos a preguntar es a cada uno de estos 5 amigos si la ha probado o no la ha probado. Entonces están presentes los elementos de que la cantidad de amigos son 5, es decir, que vamos a tener, como decía aquí nuestro PowerPoint, 5 ensayos, ¿sí? El experimento consta de 5 ensayos. Le vamos a preguntar si la probó o no la probó, lo que significa que la probó vendría a ser éxito y que no la probó vendría a ser fracaso. Tenemos la probabilidad de éxito, que es 40%, de probabilidad que la hayan probado. Y bueno, el complemento, 60%, es que cada uno de ellos no la haya probado. Y por supuesto, el hecho de que cada una de esas personas la haya probado o no, no afecta a la probabilidad de que la otra persona la haya probado o no. Entonces, se dan todas estas condiciones. Decimos entonces que la cantidad de ensayos o de personas son 5. Tenemos la probabilidad de 0,4. Tenemos la probabilidad de no ocurrencia o la probabilidad de fracaso de 0,6. Y bueno, en cada uno de estos casos, los X son distintos. Es decir, que los 5 la hayan probado sería un X igual a 5. Que ninguno la haya probado sería un X igual a 0. Que la mayoría la haya probado significa un X mayor o igual que 3, porque que la mayoría la haya probado en un conjunto de 5 personas, con 3 ya llegamos a mayoría, así que 3, 4, 5. O sea, esto es igual a, digamos que, a ver, la probabilidad de X mayor o igual que 3 es igual a la probabilidad de X igual a 3 más la probabilidad de X igual a 4 más la probabilidad de X igual a 5, ¿verdad?
y que al menos uno la haya probado, bueno, vendría a ser la probabilidad de X mayor o igual que 1. Que por supuesto después también la podemos desarrollar, ¿no? Pero vamos al caso general, vamos a tratarlo esto de una manera un tanto intuitiva y vamos a considerar que si son 5 amigos, ¿cuántas alternativas tenemos? Y bueno, el primer amigo puede ser que la haya probado o no probado, es decir, que tenemos dos alternativas, probó o no probó. Y a esto lo tenemos que multiplicar a la cantidad de alternativas para el segundo amigo, que la probó o no la probó, es decir, otra vez, dos alternativas. Y así con el tercero, con el cuarto y con el quinto amigo. Entonces, la cantidad de combinaciones que tenemos con estos 5 amigos, de que la haya probado o no probado, es igual a 2 a la quinta, ¿sí? Es decir, base 2, exponente 5, porque las alternativas son 2 y la cantidad de elementos, o la cantidad, como dice aquí el PowerPoint, de ensayos, es 5. O sea, 32. Bueno, lo que podríamos hacer entonces es decir, bueno, vamos a enlistar todas estas alternativas, desde la 1 hasta la 32, como para que veamos en qué consiste. Vamos a tener a la persona 1, a la persona 2, 3, 4 y 5, y como les comentaba, bueno, lo que puede ocurrir es que la primera persona la haya probado o la haya no probado. Entonces, una manera sencilla de ver todas las alternativas es, para la primera persona, como son 32 alternativas, nosotros ya lo vamos sabiendo, es colocar, ¿verdad? Que en las primeras 16 alternativas la persona 1 la probó y en las segundas 16 que no la probó. En la siguiente, en lugar de alternar en 16 y 16, podemos alternar en 8 que la hayan probado y 8 que no haya probado. Si nosotros copiamos esto mismo y lo ponemos aquí abajo, ya tenemos el intercalado que necesitamos. En la tercera persona ya lo podemos poner en una secuencia de 4 que haya probado y 4 que no haya probado. De esta manera, nosotros copiamos esto hasta la alternativa 32 y lo vamos cambiando. En la persona 4 ya tenemos que ir de 2 en 2. 2 que lo probaron y 2 no lo probaron. Y en la quinta persona ya alternamos 1 y 1. ¿Probó? No probó. Si quieren, esto se puede visualizar de una manera por ahí un poco más intuitiva, que sería pintando un formato condicional y decimos, bueno, vamos a crear una nueva regla, esto es solo a los fines de visualización, ¿no? Y decir, bueno, contiene texto, no probó en rojo, y podemos agregar una nueva regla en la que diga, bueno, probó de color verde. Bueno, de esa forma tenemos nuestra secuencia. Van a ver que de esta manera conseguimos que ninguna alternativa se repita. Van a ver que, por ejemplo, esta que tiene los 5 que no probó, hay una y solo una que cumple con esa condición. Esta en la que los 5 probaron, esta en la que los primeros 4 probaron y el último no probó. No hay otra en la que suceda eso. Tenemos esta que 4 probaron, pero en realidad no es la misma persona. Entonces nos interesa también el orden. Bien, una vez conseguidas todas nuestras alternativas, nosotros podemos calcular la probabilidad de que ocurra exactamente alguna de estas alternativas. ¿Y cómo podemos calcularla? Bueno, podríamos traducir la probabilidad
de la persona 1, de la persona 2, de la persona 3. Vamos a listarlas aquí de vuelta. Probabilidad de la persona 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjense que aquí podemos poner que esto, al que le interesa después ve el Excel, ¿no? Pero básicamente lo que vamos a poner es que si la persona la aprobó, me devuelva el porcentaje que le corresponde, que es un 40%, y si no lo aprobó, un 60%. Entonces, con esto mismo, lo que logramos es traducir cada letra P en 0,4, que es la probabilidad de que esa persona la haya aprobado, y cada letra N, fíjense que se traduce como 0,6. ¿Ven? Aquí que ninguno lo ha aprobado, todos son 0,6. Aquí que los primeros 4 no han probado son 0,6 y el último es 0,4. Bueno, en definitiva eso. ¿Y para qué? Bueno, para aplicar la regla de la multiplicación. Porque lo que yo quiero saber es qué probabilidad hay que se dé exactamente esta secuencia de probó, 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 probó. Y para eso tengo que multiplicar 0,4 5 veces. Bueno, fácil. Hacemos la función producto y con eso multiplicamos toda la fila. Entonces aquí lo que tenemos es la probabilidad de que se dé cada una de estas alternativas. Recuerden que aquí hemos visto que hay 32 alternativas, hemos expresado las 32 alternativas, entonces significa que estas 32 conforman el espacio muestral. ¿Se acuerdan lo que significaba el espacio muestral? ¿Verdad? Entonces, como todas las alternativas son el espacio muestral, la suma de sus probabilidades, ¿cuánto me tiene que dar? A ver si se acuerdan. ¿Cuánto me debería dar la suma de todas estas probabilidades? ¿Perdón? 1. 1, bien. A ver, vamos a chequear para ver dos cosas. Primero, bien, nos da 1. Primero, para ver si hemos definido correctamente el espacio muestral. Y segundo, bueno, para ver si hemos calculado correctamente la probabilidad de cada una de las alternativas. Entonces, si le ponemos nombre a cada una de estas personas, podríamos decir que la probabilidad de que los 5 la hayan probado es de prácticamente un 1%. ¿Ven? De que ninguno la haya probado, un 7,77%. Por supuesto, es mucho más probable que ninguno la haya probado, porque la probabilidad de fracaso es 0,6, a que todos la hayan probado, porque aquí la probabilidad es de 0,4. Y por supuesto, las alternativas del medio. Bien, entonces, otra cosa que podemos hacer es hacer un conteo y decir, bueno, a mí me interesa saber para cada alternativa cuántos probaron y cuántos no probaron. Entonces decir, bueno, me interesa hacer un conteo, contar sí, y ver dentro de esto cuántos probaron. Aquí, bueno, voy a hacer una fijación. El criterio es el encabezado. También voy a fijar. Y fíjense que de esta forma, tranquilos, ustedes pueden ir revisando las fórmulas si por ahí no lo han seguido, pero básicamente lo que hacemos es un conteo de dentro de cada una de las alternativas, cuántas letras P hay y cuántas letras N hay. En la primera, bueno, claramente hay 5P y 0N. En la segunda hay 4P y una N y así. Entonces, vamos viendo estas distintas alternativas. Esto, a ver, ¿qué nos permite? Bueno, nos permite agrupar, si queremos, si nosotros aplicamos el filtro, podríamos ordenar toda esta tabla de acuerdo a algún criterio. Por ejemplo, de acuerdo a las cantidades de P que se presentan. Yo podría decir, bueno, en orden ascendente y ver todas mis alternativas, desde la que no tiene ninguna P, pasando por las que tienen una sola P. Fíjense que aquí cómo lo ordena, ¿no? Que clarito que está, que las alternativas de una sola P son
que solo el primero sea P, que solo el segundo sea P, que solo el tercero sea P. ¿Ven? Bastante claro. Después tenemos todas las alternativas en las que 2 han probado, y fíjense que son estas de aquí. Fíjense que si revisamos bien esto, no se repite ninguna, o sea, no hay ninguna en donde exactamente las 2 mismas personas tengan la P. Entonces, esto nos da cierta tranquilidad de que, bueno, la definición del espacio muestral está correcta. Tenemos las alternativas con 3P, cada una de estas tiene 3P, las alternativas con 4P, o sea que 4 personas hayan probado, y la alternativa de que todos hayan probado. Bueno, esto, por supuesto, también nos permite, y aquí, bueno, voy a hacer otra tablita que a mí me gustaría, si ustedes tienen por ahí papel y lapicero, que la copien en algún lado, porque de alguna manera esto nos va a ir dando el indicio de cuál es la probabilidad total de cada una de estas alternativas, o sea, de X. En definitiva, lo que nos interesa saber es si calculamos la suma de todas las probabilidades en la que X es 0, es decir, en la que no hubo ningún caso de éxito, es decir, que nadie ha probado nativa, estamos sumando la probabilidad de esta alternativa. Después queremos sumar todas las posibles combinaciones en las que solamente una persona la haya probado, que tendríamos que sumar todo esto. Después, todas las combinaciones en las que 2 personas la hayan probado, en donde tendríamos que sumar todo esto, que recuerden que estas son probabilidades. Entonces, bueno, también, por supuesto, en Excel tenemos la posibilidad de saber la cantidad de combinaciones que tienes en cada caso y la sumatoria de probabilidades. Entonces, ¿queremos saber la cantidad de combinaciones? Bueno, hacemos contar sí y nos fijamos dentro de este rango, fijando, por supuesto, el rango, y decimos, bueno, ¿cuál es el criterio? ¿Qué es lo que me interesa saber? Bueno, las que tienen 0, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces vemos la cantidad de combinaciones. Y claro, esto coincide, ¿no? Una sola combinación en la que ninguna persona ha probado la gaseosa. 5 combinaciones posibles en las que una persona la haya probado. 10 combinaciones posibles en las que 2 personas la hayan probado. También 10 en las que 3 hayan probado. Otra vez 5 en la que 4 hayan probado. Y una sola en la que 5 hayan probado. Ahí están las combinaciones. Y lo que es suma de probabilidades, bueno, vamos a utilizar sumar sí. El rango, por supuesto, que nos interesa es el mismo. Aquí es donde vamos a chequear que se cumpla la condición. La condición es ver el criterio de aquí. Si ve un 0 suma, si ve un 1 suma, si está en la siguiente fila, etc. Y el rango de suma es este que tenemos aquí. Esto a los fines de ir viendo las distintas probabilidades e ir conociendo con toda esta secuencia cuáles son las respuestas que nos va a resolver cada consigna. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, esta columna dice, bueno, me voy a fijar en esta columna de aquí y voy a contar cuántas combinaciones tienen 0 personas que probar. Bueno, en este caso dice 1. En el caso de la siguiente dice, voy a fijarme cuántas combinaciones tienen una persona que lo probaron. Bueno, la respuesta es 5 y así. Así voy bajando y voy chequeando en cada caso. Fíjense que cambia el segundo argumento a medida que voy bajando y voy contando. En la de suma de probabilidades, que es un poquito más compleja, lo que dice es, bueno, voy a fijarme aquí, en este rango azul, qué filas contienen el valor 0, es decir, que ninguno haya probado, y lo que voy a hacer es sumar el valor que le corresponde al adyacente que está aquí, en la columna M. Entonces va a empezar a hacer suma de probabilidades. En esta fila que dice 0, sumo todas las que dicen 0, que es una sola en este caso, y me arroja este valor. En este caso de aquí dice, bueno, fíjate cuáles tienen una persona que haya probado. Bueno, está 5. Bueno, va a sumar estas 5 probabilidades. 5 más 5 más 5 más 5 más 5, bueno, me va a dar 0,25 y un poco más. Y así. Por supuesto que si al final lo que voy a terminar haciendo es sumar toda esta columna violeta,
la sumatoria de todas las probabilidades me debería dar 1, ¿verdad? O sea, el 100%. Entonces, fíjense cómo nosotros lo que terminamos haciendo aquí es responder a estas consignas y decir, a ver, probabilidad de que los 5 la hayan probado. Bueno, x igual a 5, me fijo aquí, listo. Esta es la respuesta. Probabilidad de que los 5 hayan probado. Esto. Esta es la respuesta A. Después, veo la siguiente. Probabilidad de que ninguno la haya probado. X igual a 0. Bueno, aquí la probabilidad de que ninguno la haya probado está por aquí. Esta es la respuesta B. Después, probabilidad de que la mayoría la haya probado. O sea, que la hayan probado 3, 4 o 5 personas. Bueno, eso va a ser la sumatoria de estas 3. 3, 4 y 5. Entonces, la C vendría a ser, vamos a poner la C, la suma de estas 3 probabilidades. 31,744, o sea, 31%, un poco más, casi 32. Y la D, que es la probabilidad de que al menos uno la haya probado, es decir, X mayor o igual que 1. Bueno, por supuesto aquí va a ser la suma de la probabilidad de X igual a 1, 2, 3, 4 y 5. 92, bueno, 22%. U otra alternativa sería, bueno, a ver, si lo que me están pidiendo en D, vamos a quitar este color, y lo que me están pidiendo en D es la suma de todo esto, otra cosa que puedo hacer es directamente calcularlo por complemento. Puedo hacer 1 menos esta probabilidad de aquí, que es de P, de la probabilidad de X igual a 0. Entonces, 1 menos esto me da exactamente lo mismo, ¿ven? Puedo llegar de dos formas, sumando todo esto o haciendo 1 menos esto. Eso sería básicamente la respuesta. Es decir, si ustedes van copiando esta tablita y tienen a mano todas estas probabilidades, ahora lo que podemos hacer es, y aquí es donde me interesa que vean cómo todo este procedimiento en donde nosotros precisamos conocer todo el espacio muestral y hacer todos los cálculos de multiplicación de probabilidades individuales y agrupar según la cantidad de, de personas que probaron y ver alternativas y hacer otra tabla y demás. Todo este procedimiento que hemos hecho se puede simplificar si aplicamos la fórmula de la probabilidad binomial. Ahora vamos a ver cómo es que funciona esto y lo vamos a desarrollar directamente en la pizarra. Espérenme un segundito, voy a descompartir. Tengo y voy a compartir por otro lado. Espérenme un segundo. Pizarra, aquí está. Ahí comparto. Bueno, por favor, sí les pido que me confirmen si están viendo correctamente la pantalla. Sí, profe. Bueno, perfecto. Recordatorio, la fórmula para la distribución binomial, en nuestro caso, era la combinatoria de n tomados de x por p elevado a la x por q elevado a la n menos x.
Y esto es igual a, si desarrollamos la combinatoria, a n factorial sobre x factorial por n menos x factorial por p a la x por q a la n menos x. Entonces, fíjense, vamos a modificar nuestros datos para que calcen aquí en esta fórmula y vamos a ver lo siguiente. Que los 5 la hayan probado, bueno, vamos a hacer, recuerden que n es igual a 5, p es 0,4, q, no me está agarrando el lápiz, es 0,6 y lo que queremos calcular en este caso es un x igual a 5, es decir, que los 5 hayan probado, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos a reemplazar. N al n factorial sería 5 factorial sobre x factorial sería 5 factorial y n menos x sería 0 factorial. Por p sería 0,4 elevado a la x que sería 5 por 0,6 elevado a la n menos x que sería 5 menos 5. Bueno, ¿qué podemos simplificar de aquí? Bueno, simplifico el 5 factorial con el 5 factorial. Recordemos que el 0 factorial es igual a 1, así que toda esta expresión va a ser igual a 1. 5 menos 5 es igual a 0, así que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Como esto es un conjunto de factores, este 1 no va a influir. En definitiva, nos termina quedando 0,4 a la quinta. ¿Y alguien tiene a mano calculadora? Vamos a hacerla. Si tengo por aquí una calculadora, la tengo. 0,4 por 0,4 por 0,4 por 0,4 por 0,4. Uy, ¿cuánto les va a dar? Bueno, 1%. Ese número, no sé si ustedes recuerdan, a ver si lo logro hacer. Voy aquí a relevarlo a la tablet. Ese número es el que teníamos aquí. ¿Se acuerdan? Entonces, lo tenemos. Hemos llegado a eso de esta forma. Ahora, me parece más práctico, voy a copiar toda esta tabla, ¿sí? Ahora voy a volver a compartir pantalla. Un segundito. Compartir pantalla. Continuar. Bien. No sé si ya cambió de presentador. Y lo que me interesa es borrar esto y dejarles aquí la tablita que habíamos copiado en un principio. O sea que hemos logrado con Excel. En donde tenemos los distintos X, 0, 1, 2, 3, 4, 5, donde tenemos la cantidad de combinaciones, 1, 5, 10, 10, 5 y 1, y donde tenemos los porcentajes obtenidos, 0,0776, 0,2592, 0,3456, 0,2304, 0,0768 y 0,01024. Bueno, nosotros acabamos de conseguir esto, que es que los 5 la hayan probado. Hemos encontrado esto. Y
lo que hemos encontrado en la primera parte de la fórmula, no sé si se acuerdan, después de simplificar el 5 factorial sobre 5 factorial por 0 factorial, y al cancelarlos y demás, lo que hemos obtenido era 1. Y yo quiero que sepan que ese 1 está relacionado con la cantidad de combinaciones que hacen que 5, o sea, con la que se logra que 5 personas lo hayan probado. Ahora, cuando nosotros trabajemos con este segundo caso, que es que ninguno lo haya probado, seguramente en el conjunto del combinatorio también les va a dar 1. Vamos a verlo. Que ninguno lo haya probado sería, bueno, vamos a copiar esto de vuelta, n factorial sobre x factorial, n menos x factorial por p a la x por q a la n menos x y reemplazamos 5 factorial sobre 0 factorial sería en este caso por 5 menos 0 factorial, que sería 5 factorial, por 0,4 a la x, que es 0, por q a la n menos x, que es igual a 5. Perdón, porque pongo q, sería 0,6. Entonces, nuevamente lo mismo. 5 factorial con 5 factorial, 0 factorial es igual a 1, toda esta expresión nos va a quedar 1, que es la cantidad de combinaciones. 0,4 elevado a la 0, ya sabemos que esto va a dar 1, así que factor 1, y nos termina quedando 0,6 elevado a la quinta. 0,6 elevado a la quinta sería punto 6 por punto 6 por punto 6 por punto 6 por punto 6. Y ese resultado 7,77% es lo que nosotros ya hemos visto que nos tiene que dar aquí. 7,7%. Es decir, fíjense, todo ese desarrollo que hemos hecho en Excel lo hemos logrado resolver con la fórmula de la distribución binomial. ¿Qué más? Si pasamos a la siguiente, que es que la mayoría la haya probado, bueno, aquí el desarrollo es un poquito más largo porque nos están pidiendo que la probabilidad de x mayor o igual a 3 es igual a la probabilidad de x igual a 3 más la probabilidad de x igual a 4 más la probabilidad de x igual a 5. Entonces tenemos que desarrollar cada uno por separado. La probabilidad de x igual a 3 sería 5 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial, que es la diferencia, por 0,4 elevado a la 3 por 0,6 elevado a la 2, más, y aquí sería 5 factorial de igual manera por 4 factorial por 1 factorial, por 0,4 elevado a la 4 por 0,6 elevado a la 1, más, ya hemos desarrollado esto aquí, ya hemos desarrollado esto aquí, y ahora nos falta desarrollar esto aquí. Y sería, bueno, 5 factorial sobre 5 factorial por 0 factorial por 0,4 elevado a la quinta por 0,6 elevado a la 0. Y tenemos que desarrollar cada uno de estos términos y cada uno nos va a dar una probabilidad. El de x igual a 3 nos da una probabilidad, el de x igual a 4 otra y el de x igual a 5 otra. Seguramente al final vamos a obtener estos tres resultados. El de aquí, más el de aquí, más el de aquí, que ya lo habíamos obtenido una vez en el primer ejercicio. Ahora, fíjense que lo que me interesa es que relacionen la cantidad de combinaciones. Seguramente en el x igual a 3, en la combinación, en la primera fracción les va a dar un 10, en la segunda les va a dar un 5 y en la tercera les va a dar un 1. Esto que les digo, aquí seguramente les da un 10, aquí seguramente les da un 5
y aquí seguramente les da un 1. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Desarrollamos. 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 factorial, ¿verdad? Dividido 3 factorial por 2 factorial, que es igual a 2. Entonces, bueno, ¿cómo cancelamos esto? 3 factorial con 3 factorial. El 4 con el 2 me queda un 2 arriba. Entonces 5 por 2 es 10. ¿Se acuerdan que les había dicho que el primero les iba a dar 10? Aquí lo tienen, ¿ven? Y bueno, ese 10 va por 0,4 al cubo por 0,6 elevado al cuadrado. Luego tenemos el 5, el 5 factorial, lo podemos desarrollar como 5 por 4 factorial sobre 4 factorial, bueno, por 1, que podríamos incluso no ponerlo. 4 factorial, con 4 factorial lo cancelamos y 5 sobre 1 nos queda toda esta expresión igual a 5, que es lo que ya les había comentado antes que les iba a quedar, ¿no? 5. Y el otro, bueno, ya sabemos que en definitiva este va a quedar como 1. Pero bueno, 5 por 0,4 a la cuarta por 0,6 más 1 por 0,4 a la quinta por 0,6 a la 0, que sabemos que es igual a 1, así que esto no, mucho no nos interesa. Bueno, en definitiva, es saber que el cálculo de cada una de estas probabilidades nos va a terminar dando estas de aquí que les había comentado, y bueno, y la sumatoria les va a dar como resultado 0, aquí lo tengo anotada, 31,744 para el ejercicio C, ¿sí? Eso sería el ejercicio C. Ahora, que al menos uno la haya probado, bueno, podríamos hacer la probabilidad de X mayor o igual a 1, ¿verdad? Que al menos uno la haya probado, que es igual a 1 menos la probabilidad de X menor a 1, es decir, el complemento. Fíjense que cambiamos el signo, ¿no? Pasamos al opuesto, y como este es mayor o igual, este es solo menor, el de la derecha. Y bueno, ¿cuál es el único valor menor a 1? 0. Entonces esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de X igual a 0. Y el desarrollo de la probabilidad de X igual a 0 sería, bueno, desarrollando binomial, sería, bueno, 5 factorial por 0 factorial por 5 factorial por 0,4 elevado a la 0 por 0,6 elevado a la 5. Desarrollado esto, que sabemos que esto queda como 1, esto queda como 1, y en definitiva nos va a quedar esta expresión de aquí, nos queda como 1 menos 0,6 a la quinta. Bueno, la calculadora, punto 6 por punto 6 por punto 6 por punto 6 por punto 6. Me queda esto, y bueno, voy a hacer algo en pos de la sencillez. Nos va a quedar 92,22. El resultado de esto es 0,92224. Y ese vendría a ser el resultado de que al menos uno la haya probado. Que bueno, les repito, eso lo hemos obtenido recién en el Excel, bueno, con otro método, con otra modalidad, ¿no? Pero bueno, en definitiva es mostrarles cómo a través de la fórmula binomial, en lugar de presentar todas las alternativas posibles, bueno, la fórmula misma ya contempla en sus distintas etapas, bueno, tiene la parte de las combinaciones y tiene la parte de las probabilidades individuales, ¿no? De cada uno de los ensayos. Así que, bueno, esto es un poco lo que quería mostrar. No sé si tienen algún tipo de este, duda hasta el momento, si está claro esto de la distribución eh, binomial.
¿Tienen alguna pregunta? Si les gustaría que veamos de vuelta el Excel, si hay alguna inconsistencia de su parte que hayan notado, me avisa. Uy. Bien, si está todo bien, vemos un segundito Poisson y hacemos un pequeño receso y después vemos la distribución normal, ¿no? Que es la que sigue. Ahí les comparto. Vemos, bueno, que la distribución de Poisson, repasando un poco lo que es la teoría, aquí la variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. Ese intervalo puede referirse a tiempo, distancia, volumen, etc. Y bueno, eh, dadas estas condiciones que ven aquí, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula, ¿no? Para la distribución de Poisson y poder resolver consignas como la que les voy a mostrar aquí como actividad, ¿sí? El call center de una importante empresa de servicios B2B recibe durante los días de semana un promedio de 6 llamadas por hora. Fíjense que tenemos un promedio a lo largo de cierto periodo de tiempo. Se desea conocer la probabilidad de que se reciban 5 llamadas en la siguiente hora, 10 llamadas en las siguientes 2 horas, que en los próximos 15 minutos no se registre ningún llamado, que en los próximos 20 minutos ingrese un llamado o que se atiendan más de 2 llamados en la siguiente media hora. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar esto entonces? Aquí les voy a compartir pizarra para que veamos cómo avanzar con esto. A ver, compartir pizarra. Bien, bueno, ahí les comparto y a mí sí me gustaría, antes de largar con lo que es la primera consigna, hacer una pequeña tablita que resuma un poco lo que vamos a hacer con cada consigna. Fíjense que lo que necesitamos es calcular un valor X, ¿sí? Que se va a dar cada cierto lapso de tiempo. Y para ese valor X va a corresponder un valor lambda o un valor promedio. Entonces, nosotros, la primera consigna nos pide 5 llamadas en una hora. La siguiente nos pide 10 llamadas en 2 horas. La siguiente nos pide 0 llamadas en 15 minutos. La siguiente nos pide un llamado en 20 minutos. Y la siguiente, más de 2 llamados, o sea, mayor a 2 en la siguiente media hora, o sea, 30 minutos. Y para eso, nosotros deberíamos expresar nuestro valor lambda considerando que el original era 6 llamadas por cada hora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que fijar el lapso de tiempo que me está demandando el valor X que quiero calcular y tengo que expresar lambda para que este lapso coincida con el de lambda. Dicho de otra forma, si me están solicitando cierta cantidad de llamadas en el lapso de una hora, yo tengo que ver en promedio cuántas llamadas suelo recibir en ese lapso de tiempo. Si es una hora, ya sabemos, coincide con el original, son 6 llamadas. Coloco 6. En el siguiente caso, como me está pidiendo cierta cantidad de llamadas en 2 horas,
yo tengo que pensar proporcionalmente, en promedio, cuántas llamadas recibo en 2 horas. Si recibía 6 llamadas por hora y reexpreso este lambda, bueno, en 2 horas recibo 12 llamadas. O sea, a esto que era 1 hora, si lo tengo que multiplicar por 2 para que sean 2 horas, también tengo que multiplicar esto por 2 para que sean 12 llamadas. Y así llego a 12. En 15 minutos, ¿cuántas llamadas se promedia? Bueno, yo para que desde, vamos a poner aquí abajo 6 llamadas por hora. Para que desde la hora llegue a 15 minutos, si la hora tiene 60 minutos, lo que tengo que hacer es dividir entre 4, ¿verdad? A los 60 minutos los divido entre 4, llego a 15 minutos. Entonces, también tendría que dividir entre 4 las 6 llamadas y me va a dar 1,5. Entonces, en promedio, 1,5 llamadas cada 15 minutos. En 20 minutos, bueno, a la hora la tengo que dividir entre 3 para llegar a 20 minutos. Bueno, a las 6 llamadas también las divido entre 3 y llego a 2 llamadas cada 20 minutos. Y 30 minutos, que es la mitad de la hora, también me lleva a que las 6 llamadas se traduzcan como 3 llamadas cada media hora. Esa es la manera en la que expresamos nuestro lambda para tener todos los datos y toda la información para calcular cada una de estas probabilidades. Entonces, directamente lo que vamos a hacer es, bueno, calcular con nuestra fórmula de Poisson cada una de las probabilidades. Y recordamos que la fórmula es lambda a la x por Euler a la menos lambda sobre x factorial. Entonces, bueno, vamos a hacerlo con la consigna A, que sería lambda, que es 6, elevado a la x, que es 5, por Euler a la menos lambda, que sería la menos 6, sobre x factorial, que sería 5 factorial. No sé si tienen por ahí una calculadora. A ver qué les sale. Pero en principio, si colocan correctamente esto, la probabilidad es igual a 16,0623. Es decir, que hay un 16% de probabilidades de que en la siguiente hora reciban 5 llamadas. Pero no es hasta 5 llamadas, son exactamente 5 llamadas. Para calcular la probabilidad de que entren 4 llamadas, tendré que hacer esta misma fórmula, pero reemplazando x por 4 en lugar de por 5. Ahora, yo les voy a compartir. Vamos a hacer esto. Recuerden este valor, ¿no? Anótenlo, 16,06%. Voy a dejar de compartir. Y aquí voy a compartirles la aplicación para que veamos. Vamos a ver. Bueno, ¿me confirman si se ve correctamente? Por favor. Sí, profe, se ve. Bien, perfecto. Bueno, dentro de la aplicación, fíjense aquí ustedes tienen la posibilidad de trabajar con la distribución binomial, que es la que hemos trabajado recién, con la de Poisson o con la distribución normal, que es la que vamos a trabajar en la segunda parte. Pero bueno, vamos a entrar a la de Poisson. Y fíjense, vamos a colocar los datos tal cual se nos presentaba en la consigna. Lambda 6, que era el promedio de llamadas que típicamente se recibían, y yo quería saber la probabilidad de que se reciban 5 llamadas. Y fíjense cómo directamente tenemos la respuesta, aquí la ven con rojo, que habíamos anotado.
0,16, es decir, un 16% de probabilidades. Pero también lo puedo ver gráficamente. Fíjense que la distribución de Poisson, antes de que yo ponga el valor 5, que es el que quiero obtener, el que ponga que lambda es 6, ya me está mostrando cómo se distribuye. Entonces, 5 llamadas es una de las alternativas más probables. Fíjese que es una barra alta. Inclusive la aplicación me da la posibilidad de que yo consulte la probabilidad de que se atiendan 5 llamadas o que se atiendan hasta 5 llamadas. Fíjense cómo pinta todo de rojo entre 0 y 5, o por lo menos 5 llamadas, ¿ven? 5 o más. Y me va mostrando gráficamente lo que se pinta en rojo, y también me va mostrando al costadito el cartelito con cada una de las probabilidades. Aquí podríamos alternar. Yo les puedo mostrar de vuelta otra consigna. Continuar, comenzar. Vamos de vuelta con la tableta. Y sí les pediría que por favor tengan presente, no sé, ¿ustedes están viendo la pizarra? La pizarra, profe. Sí, profe. Sí, están viendo la pizarra. Bueno, me gustaría, por favor, si pueden, si bien ustedes tienen la consigna, copiar esta tabla de aquí, porque vean que la aplicación lo único que les está pidiendo es X y lambda. Entonces, ya hemos puesto un X igual a 5 y un lambda igual a 6, y nos ha arrojado la probabilidad que coincide con esto, ¿no? Que es lo que hemos desarrollado en la fórmula. Pero bueno, copien estas otras 4 opciones, que son X10, lambda 12, X0, lambda 1,5, X1, lambda 2, y X mayor a 2 con lambda 3. Bueno, copiado eso, les pido, por favor, ahí voy a dejar de compartir. Si vamos a la aplicación, podemos ir viendo y anotando las distintas probabilidades que iríamos obteniendo. Ahí comparto. Ven la aplicación, ¿verdad? ¿Están viendo la aplicación del celular? Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, para la siguiente consigna, para la consigna B, nuestro lambda era 12 en lugar de 6, porque estábamos viendo la probabilidad de que en 2 horas entren 10 llamadas. Valor puntual, y aquí les da la probabilidad, 10,48%. Después la vamos a hacer con la fórmula y debería darnos ese resultado. Pero lo vamos viendo aquí, lo vamos visualizando. La siguiente, que era en un tramo de 15 minutos, en el que típicamente entraba 1,5 llamadas. La aplicación funciona con punto, ¿no? No con coma, para que lo tengan en cuenta. Queríamos ver la probabilidad de que no entre ninguna llamada. Y fíjense cómo la aplicación nos va arrojando el resultado. Y lo siguiente era un promedio de 2 llamadas cada 20 minutos, y queríamos ver la probabilidad de que entre una llamada. Ahí tenemos la probabilidad de un 27%, que también lo podemos ir anotando. Y después tenemos la siguiente, que era que entren más de 2 llamadas en media hora, es decir, teníamos un lambda, un promedio de 3, y queríamos entonces, si queremos más de 2, sería 3 o más, ¿verdad? Como es 3 o más, estamos buscando esto. Estamos buscando esto. O dicho de otra forma, si yo pongo 2 o menos, este valor de aquí, 42, es el complemento, ¿verdad? Del 57% que aparecía recién. Lo voy a volver a poner.
pero al revés, así para arriba, ¿ven? Ahí está, 57%. Ahí está el complemento. Entonces, una alternativa para calcular, ya vamos a verlo con la fórmula de Poisson, es que calcule la probabilidad de x igual a 0, de x igual a 1, de x igual a 2, esas tres barras rojas que ven ahí, y bueno, a ese valor de la sumatoria de esas tres barras, yo tendría que hacer 1 menos ese valor y me va a dar el valor que veíamos recién, que era el 57%, o sea, todo lo demás, esto. Porque a diferencia de la distribución binomial, en Poisson yo no tengo un límite superior, yo puedo seguir calculando hasta el infinito, digamos, cuál es la probabilidad de que entren 5, 6, 7, 8, 20, 30 llamadas, ¿se entiende? Y la fórmula de Poisson, a ver, si bien la probabilidad a medida que me alejo del promedio va siendo cada vez más pequeña, pero bueno, yo puedo aplicarla hasta el infinito. Distinto de la binomial, en la que el tope para x era n. Yo para la binomial podía calcular probabilidades, en el caso de recién que tenía un n igual a 5, yo podía ver que ninguno lo haya probado, 1, 2, 3, 4 o hasta 5. Ya no podía poner en mi fórmula que 6 la hayan probado, porque bueno, es un sinsentido. Entonces, aquí en cambio sí, yo no tengo como un límite superior, entonces en muchos casos los tengo que resolver de esta manera que yo les comentaba recién, o sea, por complemento, calculando los valores más bajos y bueno, y después el resto sale por complemento. Bien, voy a dejar de compartir. Y voy a compartir ahora lo que es la pizarra. Bueno, nuevamente, entonces nosotros, todos estos cálculos que hemos hecho, han ido dando resultados ahí en la aplicación y ya sabemos de antemano que, por ejemplo, en este caso, B, C, D y E, los resultados son 0,104837, en este otro es 0,223130, en el siguiente es 0,270671 y en el siguiente es 0,57681. Bien. Y bueno, ¿y cómo se resuelve o cómo se llega a cada uno de esos casos? Con la función, con la fórmula de la distribución de Poisson. Bueno, reemplazando con esta fórmula de aquí. Así que bueno, lo podemos hacer sin problema. Pasemos a la B, que sería, recordemos aquí la fórmula, lambda elevado a la x por Euler a la menos lambda sobre x factorial. Entonces reemplazamos. Si son 10 llamadas, recordemos que el lambda para este caso, que eran 2 horas, era igual a 12. Y bueno, entonces sería 12 elevado a la 10 por Euler a la menos 12 sobre 10 factorial. Y esto, cuando lo coloquen en la calculadora, les debería dar este resultado de aquí, 0,104837. ¿Está? Y de esa manera resuelvo la consigna y digo, la probabilidad de que se reciban exactamente 10 llamadas en las siguientes 2 horas es del 10,48%. Con esta formulita así tan cortita. Que en los próximos 15 minutos no se registre ningún llamado. Bueno, recordemos que en este caso el lambda era igual a 1,5 y el x, o sea, es igual a ningún llamado. Y bueno, y empezamos a reemplazar. El lambda es 1,5 elevado a la x, que es 0, por Euler a la menos lambda, o sea, a la menos 1,5, sobre x factorial, o sea, sobre 0 factorial. Y a eso, al desarrollarlo y al calcular, nos debería dar el resultado que es 0,18
22, 31, 30, o sea, un 22,31%. Bueno, y esta misma lógica con el ejercicio D, y el ejercicio E es el que yo les decía, tiene una complejidad adicional, porque el ejercicio E, que se atiendan más de 2 llamados, significa que tengo que calcular la probabilidad de X mayor a 2 es igual a la probabilidad de X igual a 3, más la probabilidad de X igual a 4, más, bueno, hasta el infinito, ¿verdad? O sea, no termina más. Yo no puedo desarrollar para cada término la fórmula, porque en definitiva tengo tantos términos como números naturales. Entonces aquí lo que necesito es que la probabilidad de X mayor a 2 sea igual a 1 menos la probabilidad de X menor o igual que 2, que es lo mismo que 1 menos la probabilidad de X igual a 0, más la probabilidad de X igual a 1, más la probabilidad de X igual a 2. Y ahí sí desarrollo cada uno de estos con la fórmula de Poisson. Lambda a la X por Euler a la menos lambda, para cada uno de los tres. Una vez calculado todo este corchete, bueno, hacemos 1 menos, que todo este corchete, les voy adelantando, les da 0,42. Eso lo hemos visto en la aplicación, 31,9, y el resultado final les termina dando 0,57,681. Bien, por supuesto con redondeo y demás. Muy bien, si les parece hacemos aquí un corte, dejo de grabar.